Gran parte de lo que hemos hecho en la medicina a través de los años no ha tomado en cuenta realmente las diferencias individuales, y esta es una oportunidad para formar parte de algo histórico. La mayoría de los estudios y pruebas clínicas se han enfocado siempre en el típico hombre blanco, y como hemos comenzado a pensar en esto, en el marco del fomento de la confianza, creo que confiarían en nosotros si la comunidad estuviera involucrada. No es decir que ustedes vengan a nosotros o que haremos cosas a ustedes, vamos a hacer las cosas con ustedes, y de hecho esa información será accesible a ustedes las personas. Habrá algunas personas que dirán, sí, muy bien, estamos entrando a la base fundamental de un estudio, y luego verán otros que sientan ciertas preocupaciones con respecto a esto. Mi objetivo es hacer que participen y sepan que todo esto es para el bien de todos. Tenemos participación y, como saben, sin participación no hay apoyo, y sin apoyo no hay compromiso, sin compromiso no hay éxito. Tuskegee sucedió. No estamos tratando de ocultarlo, pero las poblaciones minoritarias estarán en desventaja si no hallamos las formas de salir adelante. No importa si el foco de atención es el asma, la mortalidad infantil, la diabetes, el cáncer o las enfermedades del corazón, las poblaciones minoritarias se ven desproporcionadamente afectadas por ellas. Siempre se ha estado luchando solo para garantizar que tengan acceso a la atención médica o por lo menos recibir servicio mínimo. Las personas de bajos ingresos, marginadas y de poblaciones minoritarias suelen ser muy generosas al ofrecer algo si lo entienden. Y siempre lo hacen con la intención, sabiendo que no se trata solo de mí, que no se trata solamente de mi familia, se trata de ayudar a la comunidad en un futuro. Poder acercar a la población asiático-americana que nunca está presente, no solo para que haga su aporte a la ciencia, sino para que contribuya a través de su capacidad para entender los detalles propios de estas poblaciones. Creo que esto dará una gran base de datos a nivel nacional para que podamos preguntar y encontrar resultados sobre la atención médica que mejorarán su propia salud y la de las comunidades de que forman parte. La diversidad fortalece la ciencia. Puede ayudar a algunos problemas sobre derechos civiles y desigualdades en la atención médica en todas las razas, etnias y culturas. Como parte de una población minoritaria que no está debidamente representada, ¿qué sucedería si usted no está presente en la toma de decisiones? Es un tema de igualdad y de justicia. Es importante que poblaciones minoritarias sean parte de esto, o nos quedaremos con los mismos medicamentos que son creados para otras poblaciones. Tengo la esperanza de que tendremos la participación de muchas personas.